Buenas noches, apreciados estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el problema número 4 de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que está en la página 50. Dice así: un automóvil que inicialmente viaja a una velocidad constante de 10 metros por segundo llega a un punto A en 10 segundos y luego desacelera deteniéndose 20 metros más adelante. Determine A, la distancia recorrida en todo el movimiento; B, la velocidad al cabo de 11 segundos. Bien, en este problema es importante darse cuenta que nos están hablando de dos intervalos diferentes. Un primer intervalo en donde la velocidad se mantiene constante. Nosotros no es que sea estrictamente necesario, pero para visualizar mejor el problema es conveniente hacer una pequeña gráfica. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo que en un primer intervalo está a una velocidad de 10 metros por segundo durante 10 segundos. Pero después dice, siempre que un problema diga y luego, posteriormente, a continuación, eso se está refiriendo a que es otro intervalo. Dice que desacelera deteniéndose 20 metros más adelante. Es decir, me dice que va disminuyendo la velocidad hasta que llega a cero. Y cuando hace esto ha recorrido 20 metros. O sea que en este segundo intervalo ha recorrido 20 metros. Bien, ¿qué cosas conocemos? Conocemos primero que la velocidad inicial es 10 metros por segundo en el primer intervalo y que el tiempo que demora es 10 segundos. También conocemos para el segundo intervalo que es 20 metros lo que recorre, lo dice el mismo problema, que la velocidad final es 0 porque llega al reposo, y también conocemos que la velocidad inicial es 10 metros por segundo, porque la misma velocidad con la que termina en el primer intervalo, que es 10 metros por segundo, es la misma con la que inicia en el segundo. Así que conocemos el dato de la velocidad inicial también del segundo intervalo. Ahora bien, veamos las preguntas. Primero me pregunta la distancia recorrida en todo el movimiento. Tal como hemos visto, cada vez que nosotros tenemos ya un gráfico de velocidad versus tiempo, como ese que se trató de esquematizar aquí, ¿verdad? Que se esquematizó, vemos que la suma de las áreas bajo el gráfico velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida por el móvil. En este caso hay dos áreas, el área del primer intervalo y el área del segundo intervalo, que no sabemos hasta dónde llega, pero sí sabemos que es después de 10 y no sabemos hasta qué tiempo llega. Ok, nosotros tenemos que en el primer intervalo, como la velocidad es constante y además se nos forma un rectángulo, el área del rectángulo es la base por la altura. Así que sería 10 por 10, que es 100 más, precisamente el problema me da o me dice que la velocidad, la distancia del segundo intervalo es 20. Así que 100 más 20 es 120 metros. Ya tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta. La distancia recorrida todo fue de 120 metros. Bien, para la segunda pregunta, la velocidad al cabo de 11 segundos. Bien, no sabemos exactamente dónde quedará 11, pero vamos a suponer que es por aquí. Vamos a subir y vemos entonces que aquí es 11. A los 11 segundos, ¿cuánto es la velocidad? Que nosotros tenemos que saber de aquí, que si nosotros tratamos de sacar los datos del intervalo de 10 a 11, ahorita nada más tenemos que el tiempo es 11 menos 10, que representa un segundo. Todavía no conocemos la aceleración vamos a conocerla ahora. Y la velocidad inicial es de 10 metros por segundo porque es la última, con la que termina el primer intervalo, es con la que comienza el segundo, es 10 metros por segundo. ¿Cómo obtener entonces la aceleración? Valiéndonos o basándonos en que la misma pendiente es la misma aceleración, se refiere, ¿no? Que va de aquí hasta donde termina el intervalo, es la misma inclinación o pendiente o aceleración que va de aquí a aquí y también de aquí a acá. Es decir, que si yo consigo la aceleración total del segundo intervalo, la aceleración del intervalo total de aquí hasta aquí, esa aceleración será válida tanto para el intervalo de 10 a 11 como del intervalo de 11 hasta donde termina, ¿sí? Entonces, basándonos en que
tenemos más datos en el segundo intervalo completo, vamos a encontrar dicha aceleración y ese valor de aceleración la reemplazamos en los datos del intervalito este de aquí a aquí y entonces podremos encontrar lo que nos pide el problema, que es la velocidad final al cabo de esos 11 segundos. Bien, viendo el segundo intervalo completo, ¿qué conocemos? Conocemos, porque lo dice el problema, que la distancia recorrida es 20 metros. Conocemos la velocidad final, que es 0, me lo dice también el problema. Y conocemos entonces que la velocidad inicial con la que inició es 10 metros por segundo. De acuerdo con las ecuaciones, teniendo velocidad final, velocidad inicial y teniendo la distancia, ¿cómo hacer para encontrar la aceleración? Lógicamente vemos que aquí hace falta el tiempo. Entonces, de las ecuaciones que tenemos acá, nos fijamos cuál es la que no tiene tiempo y vemos que es la segunda. No podemos usar la primera, ni la tercera, ni la cuarta en esta ecuación porque tienen el tiempo y no conocemos el tiempo del segundo intervalo. Por lo tanto, usamos entonces la única que no tiene tiempo, que es la segunda. Al utilizar dicha ecuación y reemplazar los valores conocidos, vemos que la velocidad final es 0, al elevarse al cuadrado queda 0. La velocidad inicial es 10 y al elevarse al cuadrado queda 100. Mientras que 2 veces a por d sería 2a por 20, que representan 40a. Si pasamos el 40 al primer miembro, está sumando, pasa restando, y 100 se queda ahí mismo, se queda con ese mismo signo. Para evitar el signo negativo acá, multiplicamos por menos 1 y queda 40A igual a menos 100. Y para saber exactamente cuántos A, lo que está multiplicando a la A es 40, pasaría dividiendo. Y vemos que la aceleración nos sale negativa, menos 2,5 metros por segundo cuadrado. Era de suponer que debía ser negativa porque mire la inclinación, mire la pendiente, va hacia abajo. ¿Qué significa? Que la velocidad va disminuyendo. Entonces, si la velocidad va disminuyendo, significa que la aceleración debe ser negativa. Entonces, ya teniendo esta aceleración, y tal como expliqué anteriormente, es la aceleración que va en todo el segundo intervalo, pero también vale para el intervalito de aquí a aquí, de 10 a 11. Entonces ahora sí lo podemos poner entre los datos del intervalo de 10 a 11 segundos. Podemos poner pues que el tiempo es 11 menos 10, porque el intervalo es de 10 a 11, restando 11, que es el final, menos 10, que es el inicial. La aceleración, como habíamos dicho, menos 2,5 metros por segundo cuadrado. Y la velocidad inicial, en este caso, 10 metros por segundo. Entonces, de las ecuaciones que tenemos acá, observando, debemos buscar una que me permita encontrar velocidad final, pero que en este caso no tenga distancia, porque dentro de la parte esta no puedo tener como dato la distancia, debido a que no tengo cuánto es la distancia que se recorre de aquí a aquí. Tengo la distancia de aquí hasta el final, pero en este pedacito no la tengo. Entonces debo evitar, o sea, no puedo usar una ecuación que tenga distancia. Y la única ecuación que no tiene distancia, pues es la primera, porque de ahí la segunda, la tercera y la cuarta tienen distancia. Así que la que nos conviene usar es la primera. Entonces, al utilizar la primera, la velocidad final es lo que estamos buscando. Es igual a la inicial, que es 10 metros por segundo, más la aceleración, que es negativa, menos 2,5 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que es 1 segundo. Aquí tenemos que más por menos es menos, y entonces sería 10 menos 2,5, siendo entonces la respuesta 7,5 metros por segundo. Si observamos aquí, era de suponer que esa velocidad debía ser menor que la velocidad que tenía al inicio. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente en la gráfica que el valor correspondiente a dicha velocidad es menor que 10. Si, por ejemplo, yo me hubiese equivocado y en vez de poner menos 2,5 pongo más 2,5, entonces la respuesta me va a dar 12,5, lo cual es incoherente porque no puede ser que un punto que está aquí sea mayor que otro que está más arriba. Así que de esta manera nos damos cuenta que sí lo hemos hecho bien. Entonces, la velocidad final, o sea, a los 11 segundos, será 7 metros por segundo. Muchas gracias por su atención.